Las partes más importantes de una película son las partes misteriosas, más allá del alcance, la razón y el lenguaje. Bueno chicos y chicas, después de la lectura de hoy, bienvenidos a este vídeo que nadie me ha pedido, pero me parecía súper interesante hablaros sobre la película de Melancolía de Lars von Trier. Este señor es uno de mis directores de cine europeos favoritos, y no está muy bien de la cabeza. Hace un tipo de cine muy personal, único y auténtico que se aleja de todo lo comercial, con lo cual estamos hablando ya de cine de autor. Fue uno de los directores que inició el movimiento Dogma 95, que consistía en hacer películas con una serie de normas técnicas y narrativas que digamos más o menos eran un poco jodidas. Traduciéndolo a tiempos de ahora sería como hacer películas con un móvil e Instagram Stories. Sabiendo esto, vamos a la crítica de Melancolía. Melancolía es una película dramática que empieza de una forma sublime. Una melodía, que por cierto es la única banda sonora que tiene esta película, se conjunta con unas imágenes poéticas grabadas a supercámara lenta que funcionan como cuadros en movimiento. De hecho, algunas creaciones de obras como Ophelia de Méliès o Los cazadores en la nieve de Bruegel lo son. Es un inicio brutal que ya nos está contando el principal conflicto de la película. El caos en forma de apocalipsis. Un planeta que va a colisionar y destruir la Tierra. Lo siento por el spoiler, pero yo no soy el que ha decidido contar la película así. Pero es que el inicio de verdad es sublime. Esas imágenes deberían estar en el Prado. Después de esto empieza la película y se divide en dos partes. En Justine, que es la principal protagonista, que como veis un poquito ya, veréis que está un poquito mal de la cabeza, y en Claire, que es la hermana de esta chica. Entramos de lleno en el caos, en la boda de Justine. Igual que la protagonista está caótica y la boda es un caos porque los ciertos personajes que aparecen, pues es que de verdad, o sea, una joyita también el guión, os lo digo. La cámara no se para de mover, no se queda en ningún punto fijo, con lo cual la técnica se adapta súper bien a la narrativa. Hemos empezado con la película con unos planos muy estáticos, a super cámara lenta, muy suaves y muy limpios, a este caos absoluto que es que la cámara no se queda quieta. Y eso está durante toda la película, menos en este inicio y en el último plano que es sublime. Se nos presentan diferentes conflictos que se apoyan en el conflicto principal, que es ese planeta que va a caer contra la Tierra. Nosotros somos testigos de ello porque lo hemos visto al principio de la película, pero es que aún así te sumerges en esa atmósfera de caos y de agobio y realmente os lo digo, la primera vez que vi esta película lo pasé fatal. Y te quedas mirando esa última escena que, os lo digo, sublime, y te quedas mirando los créditos en plan, wow. La construcción narrativa, visual y audiovisual que tiene esta película junto con las interpretaciones que son lo más, hace esta película una experiencia única, o por lo menos para mí lo fue. Porque lo más importante cuando veis una película es que os haga sentir algo, y en este caso Melancolía es un regalo. Por favor, juzgad por vosotros mismos, mirad la película que la tenéis en Filmin y ya me contáis. Muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo. Me podéis seguir en Twitter e Instagram para ver los proyectos que voy haciendo y en Letterboxd para seguirme con las películas que voy viendo. Y ya estaría.